Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco también la invitación de los compañeros y las compañeras para estar acá. Yo tampoco soy, estamos diciendo lo que no somos cuando nos presentamos, yo tampoco soy un estudioso de la cuestión de los 70, ni de las organizaciones, ni mucho menos, pero sí me considero un activista, también en los términos que plantea la Bellucci. Y nada, compartir un poco el trabajo que venimos realizando colectivamente, un poco desde los trabajadores y trabajadoras de la Comisión Provincial por la Memoria, a partir de un relevamiento y un registro de lo que hay en ese acervo documental, y después con algo que se va cruzando todo el tiempo, tanto la presentación de Laura y como de la Bellucci tiene un poco que ver con estas biografías de cada uno de nosotros y nosotras, de nuestras biografías políticas y también familiares. Para mí el gran tema en todo caso es el problema, la cuestión de la identidad y la cuestión de la memoria. Me parece que son dos puntos importantes para traer en cuenta. En el 2012 aproximadamente, trabajando en la Comisión Provincial por la Memoria, trabajando en el programa que se llama, creo que se llama Justicia y Juicios de Lesa Humanidad, mirando el acervo documental, nos preguntábamos qué había pasado con los putos, con las tortas y con las trabas, por parte de las fuerzas de seguridad en nuestro país. El archivo de la ex-DITBA, que es Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, todo eso significa la sigla, se creó en el año 1957 y se cerró y se entregó en el año 1998. Recién en el año 2000 se puso en guarda con la Cámara Federal de nuestra ciudad y luego se crea la Comisión Provincial por la Memoria, que es hoy quien administra y gestiona ese archivo, no solamente poniéndolo en forma y poniéndolo a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas, sino también poniéndolo como en aporte para la justicia. La gran pregunta era si este acervo documental tenía marcas sobre lo que para muchos y muchas era casi una urgencia de buscar esas marcas, y también era algo cierto, ¿no? Siempre que hablábamos de, bueno, ¿hubo o no hubo persecución en los años 60, 70, 80, 90 a las personas por su orientación sexual o su identidad de género? Si en el 2010 le íbamos a preguntar esto a quienes trabajaban en su momento en la Comisión Provincial por la Memoria, te decían que no, que en este acervo documental no se encontraban ese tipo de marcas, porque era esto de la diversidad sexual era reciente y era como medio la moda, ¿no? En esos años, por lo visto, entonces no había un registro de eso por parte de la inteligencia de la bonaerense. Así fue que fuimos empezando a poner en los buscadores las palabras de aquellos y aquellas activistas de la liberación sexual de los años 60 y 70. Al principio no aparecía nada, buscando con nombres y apellidos, con direcciones, digamos, con muchísimos datos que tenían que ver con esa historia que todavía no estaba siendo muy contada, que tenía que ver con el activismo de la liberación sexual de los 60-70, para poner un nombre un poco más que podamos entender todos y todas en este momento. No encontramos nada en esas primeras instancias, y después lo que fuimos poniendo en estos buscadores, donde podemos encontrar información en este acervo documental de la inteligencia de la bonaerense, los términos con los cuales hemos sido y seguimos seguimos siendo llamados y llamadas los putos, los maricones, las trabas, las lesbianas, los homosexuales, los mariposones, los invertidos sexuales, los pederastas pasivos, los pederastas activos. Bueno, fuimos buscando todos esos mismos términos y ahí encontramos que obviamente la cana, en este caso los agentes de inteligencia de la bonaerense, nos llamaban de la misma manera que la sociedad nos llamaba y nos sigue llamando. Eso fue, bueno, fuimos encontrando, digamos, en todo el periodo de actuación de la inteligencia de la bonaerense, maneras de catalogar a las personas. Hay que tener en cuenta igual que la inteligencia de la bonaerense, en principio,
perseguía 5 grandes temas. En su acervo documental vamos a encontrar 5 grandes divisiones. Le importa lo gremial, le importa lo político, le importa lo cultural, le importa lo religioso y le importa lo social. Esos son sus grandes 5 temas. Y luego, ya en la década del 70, va a armar un apartado específico que tiene la denominación DS, que significa delincuente subversivo. Todo lo que para la inteligencia puede ser subversivo tanto individual o colectivamente va a ir a parar a esta gran división que se llama delincuente subversivo. ¿Qué hace la inteligencia? La inteligencia produce información sobre las personas, sobre los ciudadanos y las ciudadanos, porque en algún momento seguramente va a haber que utilizar esa información por pedido de la propia policía, por pedido de otras fuerzas de seguridad o por pedido mismo también del Estado. De hecho, en momentos como las dictaduras militares, esa información está abierta para que pueda ser utilizado no solamente por la policía de la provincia de Buenos Aires, por la CIDE o por las otras inteligencias de las otras provincias, sino por el Estado mismo, digamos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de saber qué vamos a encontrar en este acervo documental. Encontramos esa información. ¿Por qué ha sido importante y relevante el archivo de la DITBA en estos 15, 16 años para la búsqueda de la verdad y la justicia? Porque, bueno, en los peores momentos de la dictadura militar se puede comprobar que todos los militantes y activistas que fueron perseguidos por razones políticas están fichados en la DITBA desde los años 50, 60, 70 y posteriormente. Entonces, de lo que da cuenta este archivo de la ex DITBA, da cuenta de esa persecución previa que hubo a los activistas y militantes que en la última dictadura militar cayeron presos y muchos y muchas desaparecidos. Entonces, eso es lo rico, lo interesante en cuanto a nivel de la búsqueda de la verdad y la justicia. La DITBA fichaba, en el sentido más práctico y operativo de la palabra, fichaba a las personas también por cualquier razón y por las dudas. O sea, la DITBA, la inteligencia, crea fichajes, crea legajos, siempre bajo la sospecha. Entonces puede estar bajo la sospecha alguien que camina amaneradamente por la ciudad de La Plata, o alguien que está organizado en un club barrial, o alguien que claramente que está organizado en alguna de las grandes organizaciones de los años 60 y 70. O sea, todo ese cúmulo de información es lo que tiene el acervo de la ex DITBA. Lo que podemos encontrar en este relevamiento desde el año 57 al 98 es que en los años 60, 70 y principios de los 80, el fichaje y la elaboración de legajos y de informes ambientales por amoralidad sexual, que es como la gran catalogación que ellos utilizan, va a ser individualizado. No va a haber, la DITBA no cree que hay un objetivo colectivo de amorales sexuales a quien perseguir. Sí va a perseguir y va a espiar a personas individualizadas. ¿Cómo lo va a hacer esto? Y porque por parte de la misma sociedad civil alertan que en tal organización, en tal partido político, en tal barrio hay una persona que se llama de determinada manera y que, bueno, no se lo suele ver con personas del sexo opuesto, suele tener muchos amigos del mismo sexo y cuando se lo sigue puede ver comportamientos amanerados y van a haber una serie de características que para la DITBA, como miras todo bajo sospecha, le va a dar cuenta que esa persona es amoral sexual, que es homosexual en el caso de los varones, y en los años 60, 70, 80 va a perseguir exclusivamente a los varones homosexuales. Esa es como una tiene como una obsesión la DITBA en mirar a los varones homosexuales en las instituciones del Estado y también particularmente en su propia fuerza. Entonces van a ser muy observados y espiados
expropiados los propios agentes de inteligencia y los propios policías, oficiales principales y de otras fuerzas también, porque también hay que tener en cuenta que en los peores años también estaba lo que se llamaban las reuniones de la comunidad informativa. La comunidad informativa era una reunión que se hacía cotidianamente, semanalmente, de todas las fuerzas de inteligencia, de todas las fuerzas de seguridad del país. Entonces ahí había una especie de reunión donde se pasaba información. Se pasaba información de la gente a la que se perseguía. Entonces se la perseguía por su militancia y también por sospecha de amoralidad sexual. Y ahí la DITBA podía pasarle fichajes de personas que estaban, por ejemplo, en Bahía Blanca y le preguntaba a Prefectura Naval si podían comprobar de que era homosexual o no era homosexual dos profesores de la Universidad Nacional del Sur que estaban en las cátedras de literatura argentina, por ejemplo. Entonces, esta reunión de la comunidad informativa servía no solamente para perseguir a los militantes políticos de la manera más tradicional como las podemos mirar, sino también para buscar la moralidad sexual. A principios de los 80 y finales de los 80 se va a empezar a mirar ya a un sujeto, a una sujeta más colectiva que va a tener que ver con el ensañamiento con la comunidad trans. Ahí sí podemos ver que la DITBA empieza a ver a las compañeras travestis en situación de prostitución, muy concretamente en la ciudad de La Plata y en la ciudad de Mar del Plata. Porque aquí, en estas dos ciudades, es donde la comunidad trans se va a organizar para denunciar públicamente la criminalización y también la persecución por parte de la policía de calle. Van a empezar a salir en los medios de comunicación, van a empezar a hacer movidas públicas y es donde se van a empezar a elaborar los legajos sobre la comunidad trans, travesti y transexual de nuestro país. Los dos lugares más importantes donde va a haber una persecución y un espionaje concreto al colectivo trans va a ser en la ciudad de La Plata y en la ciudad de Mar del Plata, que es donde se crea en el año 1994 una de las primeras organizaciones que creo que se llamaba TAM, que es Asociación de Travestis Marplatenses, ATM, perdón, y acá van a ser perseguidas las principales activistas de esta organización. Otro ojo que va a tener el espionaje más colectivo a la moralidad sexual por parte de la DITBA, que va a ser por pedido de la propia policía bonaerense, va a ser cuando explota la peste rosa, el HIV-Sida, en nuestro país, donde se le pide concretamente a la policía de inteligencia, a los agentes de inteligencia, que empiecen a relevar todos los casos ciudad por ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde aparecen tanto en los medios de comunicación y también se va a pedir que los propios agentes se acerquen a los hospitales públicos para ver los primeros infectados. ¿Para qué? Para saber nombre y apellido, para saber a dónde viven y para saber todo su círculo de relaciones, porque son y van a ser los posibles infectados y los posibles amorales sexuales. Lo que crea la DITBA va a ser el mapa del HIV-Sida en la provincia de Buenos Aires, con todos sus infectados, con los nombres y apellidos, con las familiares y con todo su primer círculo de relaciones. Esto lo va a relevar de los medios de comunicación, que los medios de comunicación a veces parece que tienen más información que la propia inteligencia y muchas veces es así, y también por agentes de inteligencia que capacita para que vaya a los barrios y que haga estos informes ambientales. Los informes ambientales son informes realizados a partir de la recolección de información que hacen agentes de inteligencia de calle, donde, ¿qué hacen? Bueno, van a la verdulería, van a la escuela, van a los grupos más cercanos a las personas que sigue para preguntar, bueno, ¿qué onda Cristian Prieto? ¿Lo vieron enfermo? ¿Qué onda? ¿Lo ven con gente, tiene salidas? ¿Se escucha ruido en la casa de Cristian Prieto? Bueno, todo este tipo de preguntas hacen los agentes de inteligencia. A partir de ello hacen informes en estas ambientales donde siguen a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que les interesa para saber qué sucede. Esto hicieron con el mapa provincial del HIV-Sida, en donde hubieron honrosos casos que también están escritos en los legajos de inteligencia, donde algunos hospitales se negaron a dar ese tipo de información. Recuerdo el director del Hospital Pena,
que responde al pedido de la inteligencia de la policía, diciendo nosotros no podemos dar información sobre el estado de salud de las personas, no podemos hacer esto que ustedes nos piden. Bueno, y claramente este director de este hospital también va a quedar fichado por no responder de la manera que se esperaba que respondieran. La mayoría responden como un acto cotidiano, ¿no?, de dar información a los agentes de inteligencia, a una fuerza de seguridad en nuestro país. Ese es, ¿Qué año es esto? acá estamos hablando finales de los 80, desde el 85 al 89 y después en todos los años 90 hasta el 98, que era como decía al principio, que es donde se cierra la DITBA, en el edificio donde hasta hace muy poquito funcionó la Comisión Provincial por la Memoria, que es donde funcionó la inteligencia de la policía bonaerense, que bueno, hoy está siendo refaccionado y volveremos a ocuparlo, no sé, en 2 o 3 años, ese mismo edificio donde bueno, estaban las máquinas de escribir y todo el aparato burocrático, técnico y operativo de la inteligencia. Este relevamiento también ha sido importante y está siendo importante para pensar también, cuando yo hablé hoy al principio, de esta cuestión de la memoria. Bueno, ¿cómo es hacer memoria de las maricas y de las trabas, no solamente de la última dictadura militar, sino por lo menos de los años 60 hasta nuestra actualidad? Porque lo que nosotros podemos dar cuenta de este relevamiento es que con dictadura o sin dictadura, las maricas y las trabas y las tortas hemos sido perseguidas igualmente. Y en los momentos más crudos de la historia es donde justamente menos registro hay sobre esto. Entonces esa es la pregunta que yo creo que nos cabe actualmente a aquellos que nos sentimos dentro de la disidencia sexual, es bueno, ¿cómo es hacer memoria de aquellas personas que no interesaron mucho ni en sus propias organizaciones en los 70, en los 80, y cómo sería ese camino de reconstruir la memoria, si se quiere, vamos a ponerle también un nombre, LGTB. Acá tenemos compañeras que han militado y han activado en los organismos de derechos humanos y en la lucha histórica por la aparición con vida de todos nuestros compañeros y compañeras, y ha habido un camino que conocemos la mayoría y seguramente de los que estamos acá, que ha sido la propia familia buscar a estos compañeros y compañeras exdetenidos desaparecidos. Nosotros nos preguntamos qué familiares saldrían a pedir aparición con vida de las trabas utilizadas en los festines de los genocidas en la última dictadura militar. ¿Qué familiares, qué madres, qué padres irían a preguntar por aquellos que no y aquellas que no tienen nombre porque daban otros nombres para no ser detenidas con sus propios nombres registrales? Claramente el camino de la memoria LGTB no va a ser el mismo camino que hicieron los y las compañeras ex detenidos desaparecidos, y también acá nos tenemos que preguntar sobre esta categoría también del preso y de la presa política que tuvo que ver y que se entiende que fue aquel o aquella que militó en una de las organizaciones políticas más conocidas en la década de los 60 y los 70. ¿Cómo buscamos a las maricas y a las trabas que eran detenidas por los edictos policiales y que siguen siendo detenidas hoy? Entonces, bueno, claramente para mí la pregunta es una pregunta que tiene que ser colectiva, que no la da la academia, no la da tampoco la investigación, que tiene que ser buscada hoy, mirando el pasado y también mirando el presente, y donde a mí me parece que la mejor manera de hacer memoria va a ser colectiva y también tiene que ver con hechos que claramente van a venir desde el arte, creo, ¿no? O sea, a mí me impacta volver a leer El beso de la mujer araña, escrito y publicado en 1976, cuando bueno, la historia se trata de una marica y un revolucionario en una celda, ¿no? Me parece que desde ahí puede llegar a venir la memoria marica, traba y torta en nuestro país y por qué no en Latinoamérica. Un archivo que es interesante también de mirar, que está bastante accesible en su búsqueda, es el archivo de la Policía Nacional de Guatemala, que ahí sí hay un fichaje
tremendo a las travestis y a los homosexuales, con fichaje, con fotografías, a las travestis en concreto con fotografías sin estar trasvestidas, como lo llamaban ellos, y otra foto vestidas de mujer. Ese archivo lo nombro porque no es muy conocido, pero es de muy fácil acceso y que tiene como muchas conexiones con el archivo de la DITBA en cuanto a la modalidad del registro. Lo que no tiene la misma modalidad es de la catalogación, porque bueno, para la DITBA no era lo esencial perseguir a los amorales sexuales, sí tenerlos como un registro más en sus ambientales, pero no en la ficha que ellos consideran que están buscando a los terroristas, a los subversivos, pero el fichaje de la Policía Nacional de Guatemala tiene mucha relación también con el modus operandi de la DITBA. Me parecía que bueno que estaba comentarlo porque bueno, es una búsqueda que se hace bastante fácil. Nada, y compartir esa pregunta que me parece cómo construimos esa memoria LGTB desde todos los lugares posibles y también desde las coaliciones posibles y urgentes que requiere, me parece, este final del 2016 y todo lo que se nos viene en cuanto a las políticas de la entidad de la memoria de nuestro pueblo, que también es traba, torta y marica.